Hoy quiero compartir un tema, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay opiniones que han dado con respecto al Espíritu Santo y realmente es un tema muy bonito, es lo más hermoso que nos ha dado Dios, es el Espíritu de Dios. Le invito para que llame a alguien, a un amigo, a cualquier persona y diga, mira, van a hablar hoy del Espíritu Santo. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema hermoso, maravilloso. Realmente, como dije en el segmento anterior, lo más hermoso que nos puede pasar a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que creemos en Jesús como Señor y Salvador, es el Espíritu Santo. Es lo mejor. Sin el Espíritu Santo nosotros estaríamos mal realmente, porque es la ayuda de Dios, es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Hay un concepto que algunas personas han dicho con respecto al Espíritu Santo o Espíritu de Dios, y es un error. Dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Ahora, lo que ocurre es que el Espíritu Santo se muestra como poder, como fuego, pero no le podemos decir que es una fuerza de Dios. No, es el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Porque le han dado conceptos que no es al Espíritu Santo. Le han dado cosas, se han dicho cosas que la Biblia no muestra de esa forma, aunque eso no es un pecado decir esto del Espíritu Santo, lo que voy a decirle más adelante. Pero sí hay un error con respecto al Espíritu de Dios. La Biblia dice, Dios es uno. No hay más dioses. No hay sino un solo ser, el Todopoderoso, el Creador, el Yo Soy. Solo es uno solo. Pero ¿qué hizo el Creador? Dios, para salvar al hombre y para crear, lo hizo con su palabra. Significa con su Hijo, porque salió de Dios. Dios habló y Dios creó hablando con su palabra. Pero era con el poder de su espíritu, no de otro ser, sino el poder del Espíritu de Dios. Entonces Dios envió su palabra, pero después dice, cuando Jesús cumple el propósito, el plan, cuando Jesús muere en la cruz, después de que Jesús resucita, él mismo había dicho, enviaré desde el Padre al Espíritu Santo. O yo enviaré al Espíritu Santo. Lo dice Juan 14:26 y lo dice Juan 15:26. Enviaré al Espíritu Santo. Entonces fíjese, el Espíritu Santo es el Espíritu del mismo Creador. Es el Espíritu del mismo Padre. Pero por error han dicho que, como no entienden esto, porque se ve de esta forma, pero no podemos decir lo que la Biblia no dice y no podemos decir lo que nos parece. Entonces han dicho que Dios es un ser o un solo Dios en tres personas distintas de paso. Dios, un ser en tres personas distintas. Eso en ningún versículo de la Biblia dice Dios en tres personas distintas. Ningún versículo de la Biblia dice esto. Los hombres son los que han sacado esa conclusión. Pero, ¿por qué no podemos decir un Dios en tres personas? Y de paso, distintas. Porque es que la Biblia dice en Juan 4, versículo 23 y 24. En estos versículos, para no leerlo, dice, Dios es espíritu.
Dios es espíritu. Ahora, ¿cómo alguien puede decir que por mucho tiempo lo han dicho y ahora decir, nos equivocamos? O sea, ¿cómo tal vez un pastor o un sacerdote va a decir, mire, hermanos de la iglesia, por mucho tiempo hemos dicho algo que la Biblia no dice y le pedimos perdón? Bueno, pero es mejor pedir perdón que seguir diciendo lo que la Biblia no dice. Porque están diciendo que el Padre Celestial es un ser humano, cuando dicen que es persona. Y están diciendo que el Espíritu Santo es una persona, cuando el Espíritu Santo no es persona. Ni el Padre ni el Espíritu Santo son personas. Quien tomó forma humana fue la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Este sí se le puede decir el Hijo de Dios persona. Pero el Padre no es persona. El Espíritu Santo no es persona. Ahora, aún Jesucristo se le puede hasta decir persona, pero tampoco es persona. Ahora, ¿por qué no? La Biblia nos dice en primera carta a Corintios 15, 45, aquí nos habla de que el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, significa que Jesucristo es espíritu que da vida, pero Jesús tampoco podemos tomarlo como persona, pero lo han dicho. Ahora, ¿por qué no? Y es lo siguiente, la Biblia dice en Génesis que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos hechos imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros somos los que nos llamamos personas. ¿Por qué persona? Porque hablamos, pensamos, reímos, lloramos, sentimos. O sea, todo esto es lo que hace a alguien llamarse persona. Tiene personalidad. Pero cuando les digo, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos los que nos llamamos personas. Ahora, nosotros tomamos de Dios. Cuando uno dice, o alguien dice, no uno, alguien, que Dios es un ser en tres personas, le está diciendo que ahora Dios tomó semejanza del hombre. No es así. El Padre Celestial no es persona, es un ser sobrenatural, es espíritu. Y el Espíritu Santo es el espíritu del mismo Dios. Entonces es un solo ser. Dios envió su palabra y después de que cumplió el propósito, envió su espíritu. Es la palabra y el espíritu del mismo creador, del mismo Padre. No diferentes. Es la palabra del creador que estuvo en la tierra y tomó forma humana. Y es el espíritu del creador que vino a la tierra y no tomó forma humana. Vino a estar en nuestro corazón porque es el consolador, porque es el que está con nosotros todos los días, porque es el que nos guía, nos orienta. Ahora, ¿por qué tal vez han llegado a decir esto? De que el Espíritu Santo es persona. Porque el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo enseña, porque el Espíritu Santo nos guía, porque el Espíritu Santo nos da fuerzas. O sea, pareciera como un ser humano, pero es que no podemos decirle ni al Padre ni al Espíritu Santo persona. Es Dios, es solo Dios. Entonces, un error. Y de paso decir distintos. No tienen nada de distintos. El Padre envió su palabra y luego envió su espíritu. Ahora, este es lo siguiente. El Espíritu de Dios, que era la manifestación de Dios y que es la manifestación y la presencia de Dios, vino desde un comienzo, estaba en la creación, dice en Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al principio, desde Génesis, el Espíritu Santo no necesitaba de guiar a Adán y Eva. ¿Por qué no? Ahí estaba el Espíritu de Dios, pero no necesitaba guiarlo. Dios directamente hablando.
el hombre tenía que solamente oír la palabra y obedecer la palabra. Pero desobedecieron, se dejaron engañar a Adán y Eva. Entonces, dice Génesis creo que es 5 y 6, por ahí en esos versículos nos habla que el Señor dice, no contenderá más el hombre con mi espíritu. O sea, Dios se molestó de ver la maldad del hombre. Pero ¿qué comenzó Dios a hacer? Para poder Dios mostrarse y manifestarse en la tierra, lo hacía a través de su voz, su hablar, enviaba ángeles o su ángel, pero también la manifestación de milagros, poder, le pertenece a Dios. Entonces, Dios por lo menos llamó a Moisés. Y dice la Biblia que puso sobre el espíritu de Moisés el espíritu de Dios. El ser humano, nosotros, para entender esta parte, todos los seres humanos estamos formados por cuerpo que es tomado de la tierra. Espíritu que Dios dio al hombre, que no es el Espíritu Santo ni el Espíritu de Dios, es un espíritu para cada ser humano. Espíritu sobre un cuerpo y se formó el alma. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 45 también, que el primer Adán, alma viviente. Somos almas, nosotros no somos espíritus. El espíritu es de Dios. Somos almas vivientes. Como el hombre desobedeció, como el hombre se dejó engañar por el diablo, que es un espíritu también, un espíritu desobediente, un espíritu rebelde, entonces sobre el ser humano vinieron espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, y esto causó en el ser humano que hoy haya enfermedad y hoy haya muerte. ¿Por qué? Porque por la descendencia de Adán, por la consecuencia del pecado, por la maldición del pecado, estamos todos marcados con esto. Entonces el ser humano sin Dios tiene espíritu en el cuerpo y se formó el alma. Pero como el ser humano viene de esa continuidad, de la descendencia, todos venimos de la descendencia de Adán y Eva, entonces sobre el espíritu del hombre desobediente, al obedecer la serpiente, al obedecer el enemigo, vinieron espíritus del mal. Por eso es que Caín mató a Abel, porque había un espíritu de muerte, espíritu con envidia. Entonces causó muerte. Los espíritus inmundos causan muerte y motivan al hombre. O sea, ese espíritu del mal movía al hombre a actuar. He estado hablando de esta parte para que entiendan lo que tiene que ver el Espíritu Santo en el ser humano. Porque es que el Espíritu de Dios no es el Espíritu de Dios arriba y nosotros aquí. No, tiene que ver con nosotros. ¿Cómo tiene que ver con nosotros? Vivimos una vida sin Dios, sin el Espíritu de Dios, solamente con el Espíritu que Dios nos dio, por la cual nosotros tenemos vida. Cuando el Espíritu que tenemos cada uno de nosotros, o el Espíritu que Dios dio, sale del ser humano, ese cuerpo queda sin vida y su alma va al lugar de reposo o lugar de tormento, el Hades, que es otro tema también. Entonces, ¿qué ocurre con el Espíritu? Con el Espíritu Santo. El hombre sin Dios está siendo guiado por espíritus del mal. Pero como el hombre decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que Dios envió su Espíritu. Joel capítulo 2, versículo 28. Y Hechos 2 también nos dice, en los postreros días, dijo el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones. Esto hace el Espíritu Santo en el ser humano. Ahora no somos nosotros los que hemos aceptado a Jesús, no somos guiados por espíritus del mal, por espíritus de muerte, sino que ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Bien, regresemos un poco para entender esta parte del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Espíritu del mismo Padre,
Es el Espíritu del Padre y del Hijo. Ahora, Juan 14, versículo 23, nos dice lo siguiente. Voy a leerles rápidamente. Juan capítulo 14, 23. Mire lo que nos habla aquí con respecto al Espíritu Santo. Pero les leo primero, mejor antes, otros versículos. Juan capítulo 14, versículo 15. Mire lo que dice. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro paráclito, intercesor, consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Está hablando Jesús, vengo a ustedes por su Espíritu. Aún un poco y el mundo no me ve, pero vosotros me veis porque yo vivo, también vosotros viviréis. Bien, ahora vamos al versículo 23. Dice, respondiendo Jesús le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Está diciendo que vendrán y harán morada en nosotros. Pero Juan 14, 26 nos dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les dije. El Espíritu Santo es Dios mismo de una forma invisible. Es el Espíritu del Padre, pero que no se puede ver, pero es la presencia de Dios en todos los seres humanos. Ahora, ¿cómo hacer nosotros para poder recibir al Espíritu Santo? La Biblia nos dice que si aceptamos a Jesucristo, Hechos 2:38, versículos antes estaba hablando los judíos y le decían a Pedro, nosotros crucificamos al Señor, reconocemos que nos equivocamos. ¿Qué debemos hacer? Les dice Pedro, les dijo, Hechos 2:38, dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu de Dios lo que hace es venir a morar en el ser humano para ahora, a través de la presencia del Espíritu en nosotros, ahora nosotros podamos orar por los enfermos, porque lo que hace Dios con su Espíritu es que nos regala esos dones y nosotros podemos orar, predicar, tener sabiduría, tener discernimiento de espíritus cuando alguien viene a querer como engañar o disfrazado. Tenemos discernimiento y uno dice, no, esto no es de Dios. Habla bonito, pero no es de Dios. Entonces, hermanos, realmente el Espíritu Santo es lo mejor que nos puede pasar. Bien, continuamos con este tema, el Espíritu Santo. Realmente una hora no alcanza el tiempo para hablar de una enseñanza, porque realmente hablar del Espíritu Santo es algo muy grande. Hay muchos temas. Lo que estoy compartiendo lo he sacado de lo que mismo Señor me dio a través de su palabra, y todo está en el libro Revelación del Yo Soy. En este libro Revelación del Yo Soy está esta enseñanza, lo que estoy hablando, y está más explicada. Bien, vamos a tratar de resumir en estos minutos que me quedan con respecto al Espíritu Santo. Y vuelvo y digo, realmente es muy hermoso hablar del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Cuando el Señor dijo que el Espíritu de Dios estaría con nosotros todos los días, realmente lo necesitamos todos los días. Cuando Jesús venga por la iglesia, la Biblia dice en Apocalipsis 22, en los últimos versículos,
dice, y la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Cuando Jesús venga por la iglesia, que es levantada la iglesia, se va el Espíritu Santo. Y quedan hombres en la tierra, hombres y mujeres, sin el Espíritu Santo. ¿Y cómo es estar sin el Espíritu Santo? Estar sin el Espíritu Santo, para entender esto, es quien dice creer en Dios por decir lo que cree, pero roban, matan, hacen lo que les parece, engañan, andan en desorden y pecado. Eso es andar sin el Espíritu Santo. Aunque crean en el Espíritu Santo, pero no aceptan al Espíritu Santo. Ahora, la Biblia nos dice la palabra que el Espíritu Santo no viene con un mensaje distinto. ¿Por qué Dios es uno? Dios envía su palabra, se despoja, toma forma humana, cumple el propósito de morir y después que asciende a los cielos, Dios envía ahora su Espíritu, porque ya vino y pagó Jesús. Vino y cargó con la maldición y el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero necesitaba venir el Hijo de Dios, necesitaba venir Jesucristo, su palabra a la tierra, para poder venir a vencer la muerte. Y ahora el que crea en Jesús es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, un ser humano, hombre, mujer, sin el Espíritu Santo, es una vida sin sentido. Lo siguiente, la palabra de Dios, Jesús, cuando vino a la tierra, necesitó del Espíritu Santo, aunque la palabra pertenezca a Dios y es de Dios y es Dios. Como se despojó y tomó forma humana y se hizo semejante a los hombres, Jesús en la tierra necesitó de la ayuda del Espíritu Santo. Así será de importante el Espíritu Santo, que Jesús necesitó del Espíritu Santo. Si Jesús hubiese venido a la tierra como Dios, no hubiese necesitado del Espíritu Santo ni de los ángeles. Pero Jesús necesitó del Espíritu Santo porque es a través del Espíritu Santo que hay un poder sobrenatural en el ser humano. Y Jesús estaba en condición humana, se despojó y tomó forma humana. Bien, la Biblia nos dice en Lucas 4:18, fíjese lo que dijo el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ungió para sanar, para dar libertad al cautivo, despedir libre al oprimido, proclamar el año de gracia, dar vista a los ciegos. Sin el Espíritu Santo, Jesús era un hombre normal como nosotros, pero sin pecado. Pero le faltaba esa poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús necesitó del Espíritu Santo. Ahora es tanto la forma de mostrar que realmente Jesús tomó forma humana y se despojó de esa condición de poder y gloria, que llegó a decir el Señor Jesús, llegó a decir por lo menos Lucas capítulo 4 nos muestra que el Espíritu lo llevó al desierto. Pero llegó a decir el Señor Jesucristo en Mateo 12 versículo 27. Fíjense cómo dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, estaba preguntando, ¿por quién lo echan vosotros y vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Por qué Jesús resucitó entre los muertos? Romanos capítulo 8 nos dice, y aquel que levantó a Cristo, si el que levantó a Cristo entre los muertos está en vosotros, fíjese, por el Espíritu de Dios, el Señor resucitó. Era tan y es tan importante el Espíritu Santo que Jesús necesitó del Espíritu de Dios.
para ser guiado, para ser llevado al desierto, para poder guiarlo. Ahora, el Espíritu Santo, como estaba diciendo, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre no pueden decir nada diferente. Jesús, cuando estuvo en la tierra, se dijo a sus antepasados, está diciendo del Padre, ahora yo les digo, pero no diferente, sino que les dio una claridad y una explicación mayor. Porque por lo menos en ese pasaje que dice, se dijo a sus antepasados, no cometerás adulterio. Y el Señor le dijo, yo les digo ahora, que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya cometió adulterio en su interior. O sea, no tumbó esa palabra de Padre Celestial en los mandamientos. Él le dio más explicación. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque es que el Espíritu Santo, por lo menos el Padre fue el creador, nos muestra, llamó a Moisés, mostró su poder y gloria con Moisés cuando abrió el mar, hablaba a través de los profetas. El Hijo vino a la tierra y se tomó forma humana. Después vino el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Al Espíritu Santo no lo vemos. Pero nosotros estamos convencidos de que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón. Ahora, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Cuando yo leo la Biblia, yo leo un pasaje de la Biblia y lo que yo pueda decir, que alguien pueda decir, Dios dijo, o alguien puede decir, el Espíritu Santo dice, o un profeta o una persona siendo usado en profecía que diga, el Espíritu del Señor dice. Ahora, para que pueda tener valor esa profecía, que es un don del Espíritu Santo, tiene que decir lo mismo que Jesús dijo y lo mismo que el Padre dijo, porque el Espíritu Santo no contradice a Jesús, ni contradice al Padre, por eso es que son uno solo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu dicen lo mismo. Por eso es que nosotros nos aferramos a la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos tomar un libro diferente o un documento diferente a la Escritura y decir que es del Espíritu Santo si eso que alguien puede decir en este documento, para no decir otra palabra, en este documento que pueda alguien decir revelado por el Espíritu Santo, pero dice algo diferente a la Biblia, no es ninguna revelación del Espíritu Santo. Porque lo que alguien pueda decir, el Espíritu Santo me dijo a mí, o yo escribo esto por inspiración del Espíritu Santo, tiene que haberlo dicho Jesús y tiene que haberlo dicho el Padre Celestial, porque el Espíritu Santo, el Padre y su palabra, que es su Hijo, dicen lo mismo, porque Dios no se contradice. Entonces, no podemos nosotros estar creyendo que el Espíritu Santo va a decir algo diferente. Cuando alguien dice, pero es que por mucho tiempo me enseñaron esto, bueno, vamos a aceptárselo, pero que eso que usted dice, que por mucho tiempo se lo enseñaron sus padres, sus abuelos, sus antepasados, bueno, que lo diga la Biblia. Entonces uno dice, sí, está bien esa tradición, está bien esa enseñanza. Pero si esa enseñanza que alguien puede decir es una revelación del Espíritu, es una inspiración del Espíritu y es diferente a lo dicho en la Biblia, a lo dicho por Jesús, no es el Espíritu Santo. Es algo del ser humano que el hombre quiera tomar. Ahora, algo hermoso que el Señor me ha mostrado con respecto al Espíritu Santo y muchos temas realmente, pues trato de llevar la enseñanza porque es complicado detenerme a hablar paso a paso. Si lo diera paso a paso, pero el tiempo no está para decir algo así. Y es lo siguiente, el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el poder del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el que da los dones al hombre, a la iglesia. El Espíritu Santo es el que da su fruto, pero no lo da como don,
sino que lo pone en nosotros. Y en nosotros, en la medida que nosotros vayamos aceptando, obedeciendo la palabra, va dándose el fruto del Espíritu, que es amor, paz, benignidad, dominio propio, templanza, amor, fe. Primera Gálatas 5:22. Este es el fruto del Espíritu. Pero los dones del Espíritu Santo, que son sanidad, milagros, fe, profecía, revelación, ciencia, todos estos dones del Espíritu Santo, lenguas, discernimiento, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, todos estos dones del Espíritu Santo, para que puedan venir, es aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Algo que he compartido en otros temas anteriores con respecto al Espíritu Santo, y es lo siguiente. Para que haya venido el Espíritu Santo, primero tuvo que Dios enviar su palabra. El Espíritu antes era sobre profeta, sacerdote y rey, no estaba sobre toda carne, como Hechos 2 y Joel 2:28. Derramaré de mi espíritu, no dice derramaré un espíritu, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el Espíritu Santo vino después de que vino Jesús, no vino antes sobre toda carne. Ahora el Espíritu Santo viene con el dones, regalos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para que pudiera venir el Espíritu Santo, primero tenía que venir la palabra. Pero hay que aceptar la palabra para que venga el Espíritu Santo. Cuando la persona está enferma, que ahorita voy a orar en un minuto final, cuando la persona está enferma, tiene problemas, tiene dificultades, no sabe qué hacer, está desesperado, para que venga un milagro sobre su vida, no es creer en el Espíritu Santo solamente, porque Dios lo puede hacer como quiere. La Biblia nos muestra que para que haya venido el Espíritu Santo, primero vino la palabra, Jesús. Para que pueda venir el milagro a mi vida, primero yo tengo que aceptar la palabra, tengo que aceptar a Jesucristo. Para que venga un milagro a mi vida, yo tengo que creer en la palabra. Significa que yo debo de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para que venga el Espíritu Santo. Significa que yo debo de aceptar y creer lo dicho por un predicador, por un pastor, por un sacerdote, pero que eso que diga cualquier predicador o hombre de Dios o mujer de Dios, que diga, tiene que ser palabra viva. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Para que venga el milagro, para que venga la presencia del Espíritu Santo, tengo que aceptar esa palabra que se predica, que está escrita. No esa palabra que se predica, que no está escrita, sino que alguien puede decir, me parece, no. Entonces, si yo voy a orar en este momento y voy a pedir y estoy diciéndole, el Señor Jesucristo es el que sana, créale al Señor Jesús, esperen en el Señor Jesús, no esperen en el hombre, no ponga la confianza en los muertos, no ponga la confianza en otros seres, sino en Jesucristo, porque fue el único nombre dado a los hombres para ser salvos. Y si yo estoy orando y digo, en el nombre de Jesucristo, recibe sanidad y te sanas y te restauras, para que llegue el milagro, usted tiene que aceptar esa palabra. Ahora, ¿por qué? Porque es que la palabra que yo estoy declarando no es una palabra que a mí me parece, sino que dice la Biblia. Entonces, como lo dice la Biblia, usted dice, creo en esa palabra, creo en ese milagro, creo en Jesucristo, y viene el milagro a su vida, porque es el Espíritu de Dios en la vida del Señor. Vamos a hacer una oración y finalizamos el programa por el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor. Voy a orar y voy a pedirle al Señor que usted ponga la mano sobre la parte donde usted tiene dolor, donde usted tiene malestar, donde le han dicho que tiene cáncer o tumores o quistes o migraña o lo que sea, cualquier dolor. Yo le voy a pedir al Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo va a llegar a su casa, va a llegar a su cuerpo y usted va a recibir un milagro. Así que vamos a orar.
Crea en el Señor, no dude, crea que el milagro ya se está dando. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que es el poder de tu Santo Espíritu. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, que los milagros se dan. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, creo a tu palabra. Reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Renuncio a toda maldición, renuncio a toda brujería, anulo toda maldición que ha venido a mi vida en el nombre de Jesucristo. Y ahora, por el poder del nombre de Jesús, eres sano. Recibe sanidad, se va el dolor, se va el cáncer. Se restauran los riñones. Señor, crea riñones, pulmones nuevos en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder del nombre de Jesús, Señor, crea órganos nuevos. Vista nueva en el nombre de Jesucristo. Milagros sobrenaturales se están dando. Ahora el fuego del Espíritu Santo está sobre ti. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ahora declaro órganos nuevos, declaro matriz nueva, declaro próstata nueva en el nombre de Jesús, restaurada, sanada, riñones nuevos, pulmones nuevos, corazón nuevo en el nombre de Jesús. Ato el espíritu de cáncer, ato el espíritu de muerte y se va en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas, enfermedad, y te prohíbo que vuelvas en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por el milagro que estoy recibiendo. Me declaro sano. Se va el dolor de mi cuerpo, se va toda migraña, se va todo problema en la columna, los pies se enderezan en el nombre de Jesús, la artritis se va en el nombre de Jesucristo. Declaro sanidad en mi cuerpo por el poder del nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo